Bendiciones a todos los que van ingresando, que el Señor les guarde, que el Señor les bendiga. Bienvenidos. El Señor les guarde, que el Señor les pueda bendecir inmensamente y el Todopoderoso que les pueda dar esa paz que necesitamos todos. El único que nos puede dar la paz es nuestro Señor. Bienvenidos a todos y que el Señor Todopoderoso los guarde, los bendiga. Hoy tenemos un tema de esperanza. Un tema de esperanza, un tema precioso. Y bendiciones, hermana Lorena, hermana Elisette, hermana Verónica Reyes, hermano Cruz, los grandes amigos de acá, de nuestro live. Y a todos los hermanos, gracias siempre por apoyar este humilde live. Y que el Señor Todopoderoso los pueda bendecir inmensamente. Así que bienvenidos a todos. Estamos muy contentos por el primer día de la semana. Ayer nos vamos todos. ¿Qué tal, hermano Teo? Saludos a Nicaragua, hasta Argentina, hasta Perú. Y los hermanos de toda Sudamérica, Venezuela, de todo lugar. Gracias siempre por estar pues prácticamente apoyando este humilde live, la honra y gloria de nuestro Dios. Y hoy pues tenemos un tema importante. Yo les voy a hacer una pregunta a todos ustedes. ¿Qué es clamar? El día de ayer estuvimos en el live hablando. Pido oración por mi familia, mis hijos, con mucho gusto, Vilma hace rato. Esa oración, pues ahorita vamos a hacer una oración y al final vamos a hacer una oración. Mario Lisandro Ramos. Mario Lisandro Ramos. Con mucho gusto, pues ya la petición está hecha. Y lo que oramos por todas estas personas que están pidiendo peticiones en este live que ha hecho maravillas a nivel mundial por muchas personas, porque es la mano del Señor Jesucristo que está trabajando a través de su palabra, hermanos. Nosotros simple y sencillamente somos instrumentos para que el Señor Todopoderoso hable por medio de su palabra. Bienvenidos a todos, feliz tarde, Fluvia Castellanos, hasta Venezuela, que el Señor le guarde, por Cintia, Vanessa, Cerrato, por salvación y trabajo, amén. A la hermana Eva Valdés, hasta Dominicana, bendiciones. Al hermano Martín, hasta Perú, bendiciones. Al hermano Martín Daniel, también bendiciones a todos, hermanos. Por Vilma Suyapa, Cerrato, por salvación y sanidad, hagan las peticiones, el Señor está viendo, el Señor sabe, el Señor conoce los corazones y el Señor Todopoderoso pues prácticamente nos complace siempre. No soy pastor, soy hermano y con mucho gusto Vilma Cerrato, para honra y gloria de Dios. Buenas noches también a usted. Y hoy vamos a tener el tema exacto. Pedir desde el corazón, a veces llorando con fe, es clamar. ¿Sí? Sí. Bendiciones, Eliseo Villalba. La pregunta es, ¿qué es clamar? Esa es la pregunta, ¿qué es clamar? Pero antes de tener el tema o el versículo de esta
Quiero invitar a tener la oración, la primera oración, y después terminamos con la oración cuando terminamos también. Tengo mi hermano José David, tiene cáncer de colon terminal. Bueno, el Señor está también escuchando esa petición. Vamos a orar por toda tu familia, mi querida hermana. Así que les invito a inclinar sus rostros para oración. Tengo presión baja, hermano, oración por mí, claro que sí. Inclinemos nuestros rostros. Si tú estás en tu casa, arrodíllate en señal de reverencia a nuestro Dios, el Creador, y el Señor ve todo eso, así que arrodíllate, mis queridos hermanos. Vamos a tener esta oración en el nombre de Jesús. Oremos. Maravilloso y buen Padre que estás en los cielos. Santo y alabado sea tu santo nombre por los siglos de los siglos, Señor. Te pedimos, oh Señor maravilloso, por toda la familia, hermana Vilma Cerrato, y todas estas peticiones que nos hizo, también por la hermana Lorena y por todas las peticiones que nuestros queridos oyentes tienen en sus corazones. Señor, los conoces, sabes que están en la lucha, Señor, y ellos, Señor, pues te aman también. Así que glorifícate en ellos para que ellos puedan dar testimonio, Padre Celestial, para que tu poder se pueda manifestar en cada uno de ellos, para que ellos te conozcan más profundamente y puedan dar testimonio de que tenemos un Dios todopoderoso. Mediante tu Santo Espíritu puedes hacer estas maravillas, Señor. Ayúdanos, Señor maravilloso, siempre a predicar este mensaje. Manifiéstate en todos tus hijos, Señor, que te aman porque tu venida está cerca, Padre. Ayúdanos a prepararnos mental y físicamente, espiritualmente sobre todo, Señor, para el encuentro contigo, Señor, que está pronto a suceder. Sé con nosotros, bendícenos y guárdanos y ayúdanos a comprender el mensaje de esta tarde. Esas cosas te las pedimos no por los méritos propios, sino por los méritos de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, que intercede por nosotros en el cielo. Amén y amén. Gracias, hermanos, el Señor les bendiga a todos y bendiciones a todos, hermanos. Dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Clamar. Vamos a ver qué realmente es clamar, porque tenemos que analizar todo el texto bíblico. Clama a mí y yo te responderé y te haré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Exaltar, dice la hermana Lisette. Pues muchas cosas aquí están correctas. ¿Qué tal, hermano Luis Ramírez? Que Dios te bendiga, otro hermano que pues ha pasado un momento de tribulación y sabemos que él está clamando también. Así que el Señor te guarde, te bendiga y te dé esa fuerza necesaria para asimilar las cosas que son para nosotros y tener esa relación con nuestro Dios. Vamos a ver qué es clamar. Ahora, hay un texto bíblico que está en Salmo 42:1. Clamar es pedir, dice Isabel. ¿Pero pedir qué? ¿Pedir qué? Ahí está tratándome. Pedir la justicia de Dios. Eso es clamar. Y ahora vamos a este tema. ¿Qué es clamar? Ahora, mira qué interesante. Salmo 42:1, hay una promesa para ti y para mí. Dice, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Mis lágrimas
Mi Padre de día y de noche me dicen todos los días, ¿dónde estás tú, oh Dios? Hermanos, qué lindo ese Salmo 42. Habla de la sed que tenemos de nuestro Dios. Tenemos sed de justicia, tenemos sed de un gobierno correcto, tenemos sed de equidad, tenemos sed de que se hagan las cosas bien. ¿Cuántos de nosotros no lloramos a veces al ver toda la situación que se presenta ante el mundo? Hay tanta gente con sed de Cristo Jesús. Lo menos que dan en los sistemas religiosos es enseñar el camino a Cristo. ¿Cuántos de nosotros tenemos sed de ese amor de Jesús? Yo creo que todos. Yo creo que aquí no hay uno que esté aquí que no tenga sed de Jesucristo. Que si no tuvieses sed de Jesucristo, no estuvieras aquí. Y hoy se nos predica solamente pañitos de agua tibia y no se nos muestra que realmente es clamar. El Señor da la promesa: clama a mí y te responderé. Y te añade y te dice: y te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Él te enseña el camino, la verdad, Él te enseña los misterios, Él te enseña todo, siempre y cuando tú clames a Él. Y clamar es pedir la justicia, es la necesidad del corazón de Dios. Eso es clamar. Y vamos a verlo. En Lucas 18, versículo 1 al 8, Lucas 18, versículo 1 al 8, nos dice claramente qué es clamar. Y está Jesús hablando, como siempre, por parábolas. Y dice: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Hermanos, cristianos se tiene que distinguir por la oración. A pesar de todas las cosas, a pesar de todas las cosas contrarias a nuestra vida, a pesar de que te sientas solo, a pesar de haber sufrido la muerte de un ser querido, a pesar de que veas enfermedad en tu casa, ora, pide y no desmayes. Y eso era lo que les estaba enseñando Jesús en esta parábola: orar siempre y no desmayar. Diciendo, recuerde que las parábolas eran cuentos ficticios para enseñar algo. Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a un hombre. Era un juez estricto que no temía a nada. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Señor juez, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero de eso dijo dentro de sí este juez: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote presencia. Y dijo el Señor: lo que el juez injusto dijo. Y aquí viene el centro de todo. Aquí está resumido tu vida, la mía y la de todos. El juez, aunque en la parábola sea un juez injusto, representa a nuestro Dios, que realmente es justo. La viuda no es que represente un sistema religioso, representa un remanente en el último tiempo que va a clamar la justicia por lo que está haciendo el adversario, y el adversario es el diablo.
Ahí están los símbolos de esa palabra. Y dice el Señor, ¿y acaso Dios, nuestro Padre Creador, no hará justicia a sus escogidos? Claman a Él día y noche. Se tardará en responderles. Os digo, dice Jesucristo, que pronto les hará justicia. Cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Esto es más importante, la necesidad que tenemos de estar clamando a nuestro Dios la justicia de Él, pidiendo su justicia. El Señor responde, pero va a responder totalmente cuando Él venga a imponer realmente lo que es un orden correcto en esta tierra. No lo que quieren hacer los hombres, imponer un nuevo orden mundial. El Señor sí va a poner un orden correcto, un gobierno en equidad, un gobierno en amor y en su justicia. Y esto es muy importante. El remanente representa los fieles en el último tiempo que van a clamar justicia, que purifican sus almas obedeciendo la verdad, que en vigor del proceso de la prueba, que exhiben la belleza de la santidad en medio de la apostasía circundante. Ese es el remanente, no el que está en apostasía. Y este es el que clama la justicia. Es el único, porque el que está en apostasía está dormido en las redes de la mentira. Pero el remanente sí clama justicia, porque quiere que el Señor Jesucristo venga, porque quiere un nuevo gobierno en este mundo, porque ve que este gobierno no es justo en este mundo. Ahora, en el último tiempo, viene un tiempo de angustia, un tiempo de dificultad. Y los tiempos de duro y de angustia que nos esperan requieren una fe capaz de soportar cansancio, demora, hambre, una fe que nos malla a pesar de las pruebas más duras. Y el tiempo de gracia le es concedido a todos, a fin de que se preparen para ese momento del tiempo de la angustia. En estos días estuve hablando con el hermano Luis Ramírez y le puse de ejemplo a Jacob. Jacob tuvo un momento difícil en su vida. Fue cuando tuvo que enfrentarse al ángel del pacto. Y tuvo que luchar con el mismo ángel del pacto. Y esa lucha se llevó gran parte de la noche. Y aunque él, el momento, se le descoyuntó un muslo, está luchando con un ángel. Y lo más interesante del caso, hermanos míos, es que le dijo a ese ángel: no te soltaré hasta que me hayas bendecido. Esto es algo que debemos recalcar. No te sueltes nunca del Señor. Y el nombre de Jacob se le cambió por Israel, porque el nombre de Israel dice el que luchó con Dios. Vayan pensando más en su mente quién podría haber sido ese ángel. Y Jacob prevaleció porque fue perseverante y resuelto. Su victoria era prueba evidente del poder de la oración importuna. Jacob
tuvo que orar porque sabía que Saúl iba a venir sobre él. Saúl había jurado matarle. Jacob tenía miedo, hermanos. El tener miedo es cosa de humanos. Pero todos hoy en día los se aferren a las promesas de Dios como lo hizo Jacob y que sean tan sinceros como él fue. Tendrán tan buen éxito como él los que no están dispuestos a negarse a sí mismos, a luchar desesperadamente ante Dios y a orar mucho y con empeño para obtener su bendición. No lo conseguirán. El ángel de Jehová. ¿Quién será? ¿Cuán pocos cristianos saben lo que es luchar con Dios hoy? ¿Cuán pocos son los que jamás suspiraron por Dios con ardor hasta tener como intención todas las facultades del alma? ¿Cuántas olas de indecible desesperación envuelven al suplicante? Cuán raro es ver inquebrantable a las promesas de Dios a un cristiano hoy. Si el Señor te dice, no te dejaré ni te desampararé, toma esa promesa para ti. No te va a dejar ni te va a desamparar. Tenemos como ejemplo la palabra de Dios, la persistencia de Jacob, que acabo de nombrar. Tenemos el ejemplo de Job, que lo perdió todo, siguió confiando en Dios. Dios le multiplicó. Y tenemos el ejemplo de aquella mujer que llegó donde Jesús, se postró ante él diciendo en Mateo 15, 25, 28. Y se postró ante el Señor Jesucristo y le dijo, Señor, socórreme. Sócame. Y respondiendo Jesús le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su amo. Entonces respondiendo Jesús, dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde ahora. Pero esta mujer fue y clamó a Jesucristo. En el momento de apremio, tal vez hoy estoy hablando para una persona que tenga una dificultad. Tal vez hoy estoy hablando para una persona que ve lo imposible y la dificultad, pero no ve el Dios que tiene alrededor suyo, hermanos. A veces vemos las pruebas grandes. Dios te bendiga, Ángela. Vemos las pruebas tan grandes y vemos las olas grandes y que pareciera que nos van a revolcar o nos van a enterrar a todos nosotros. Pero no nos acordamos quién es el que maneja las olas y el mar y quién es el creador de los cielos y la tierra. Las promesas de Dios se cumplen. Y esta mujer, aunque fue prácticamente llamada como perrillo, eso no le importó, porque ella se humilló ante Jesucristo y le dijo, Señor, aún así, de las migajas que caen de esa, yo como. Y el Señor le elevó. Hágase contigo como tú quieres. Ahora vamos a leer el Salmo 145, 18, 20.
y la honra y la gloria de nuestro Dios, mis queridos hermanos. Dice la palabra de Dios: cercano está Jehová a todos los que le invocan. 145, 18, 20. Salmos 145, 18, 20. Cercano está Jehová a todos los que le invocan. A todos los que le invocan de veras. ¿Cumplirá el deseo de los que le temen? Oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Y escuchen la promesa: nuestro Dios guardará a todos los que le aman. ¿Escuchaste la promesa? Tu Dios, mi Dios, el Creador, guardará a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. Eso es una promesa. Salmo 103, versículo 6. Salmo 103, versículo 6. Dice la palabra de Dios, no yo. El Creador, nuestro Dios, es el que hace justicia. ¿Quién hace justicia? Nuestro Dios. Él hace justicia. Correcto. Dice Ixenia, no le digas a Dios cuán grande es tu problema. Dile al problema qué grande es tu Dios. Eso es correcto. El Señor es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia, dice. Eso es lo que dice. Así que no te preocupes. Que vienen tiempos malos. Sé fiel. La palabra de Dios dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de justicia. ¿No lo dice? Él es justo. Amén, hermana Ángela. Salmo 146, versículo 6, capítulo 6. Salmo 146, versículo 6, versículo 7. Escuchen las promesas. Para el que había perdido un poquito el norte, estaba viendo más los problemas. Dice: el cual hizo los cielos y la tierra, nuestro Creador, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a sus agraviados, con la viuda, que da pan a los hambrientos. El Señor, nuestro Dios, libertará a los cautivos. Qué tremendas promesas. A veces escuchamos promesas, pero no leemos estas promesas más profundas. Y yo creo en sus promesas. Yo creo en sus promesas. Y yo sé que tenemos un Dios totalmente justo, como dice la hermana Ángela Suárez. Un Señor que nos ama. Y ustedes sabían que en todo tiempo el Señor ha tenido un remanente. Y ese remanente ha clamado. ¿Sabían ustedes que en Sodoma y Gomorra hubo un clamor? En Sodoma y Gomorra hubo un clamor. Dice en Génesis 18:20. Génesis 18:20. Entonces el Señor le dijo: por cuanto el clamor de Sodoma y Gomorra se ha engrandecido y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. ¿Y saben quiénes eran los que clamaban por el pecado de Sodoma y Gomorra? Abraham y Lot. Pero sobre todo Abraham. Abraham veía en esa ciudad un pecado total. Y en medio de esa situación él lloraba por lo que podía sucederle a Sodoma y Gomorra. Igual que nosotros. Nosotros no estamos en Sodoma y Gomorra, pero sí vemos un mundo que se parece tanto en los tiempos de Lot como Sodoma y Gomorra,
Y nosotros clamamos por ese mundo y por las personas que están en ese mundo, por amor a ellas, porque amamos a nuestros prójimos. Nos da pena ver cómo el mundo no quiere escuchar la palabra del Dios Altísimo, pero sí quiere escuchar mentiras de sistemas religiosos. Dice Génesis 18, 20, 21. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor como Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y Abraham clamaba. Había una enorme impiedad que prevalecía en estas ciudades de la llanura. Se había llegado al límite de la paciencia y tolerancia de Dios. Dios les dio un periodo de gracia como se le da hasta el mundo. La piadosa vida de Lot les daba un ejemplo de cómo debían vivir, pero esto no había ejercido influencia sobre ellos. Su trato previo con Abraham los había puesto en contacto con el Dios verdadero, pero todo fue en vano. Su impiedad era muy grave, muy pesada, y demandaba el castigo del cielo. Y el mundo de nuestros días casi ha llegado a la misma profundidad del mal de Sodoma y Gomorra, por lo cual hoy debemos clamar tú y yo. ¿Cuál? ¿Qué debemos clamar? La justicia de nuestro Dios. ¿Sabían ustedes que en Egipto también hubo un clamor? Muy interesante. Y ese clamor se tiene que repetir en el último tiempo. En Egipto hubo un clamor. Vamos a buscar Éxodo 2, 23 al 25. Éxodo 2, 23 al 25. Dice la palabra de Dios: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Muy interesante cómo Israel, metida en Egipto, los tomaron de servidumbre, de esclavitud, y sabían que el único que los podía librar era el Dios Todopoderoso, y clamaron. Y dice el 24 y el 25: y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y lo reconoció Dios. ¿No era que era el pueblo de Israel, el pueblo de Dios? Sí. Era el pueblo de Dios, y Dios se acordó de su promesa que le había hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y los había desconocido por tanto pecado que había en ese pueblo, pero los volvió a reconocer como pueblo. Y ahí empezó lo que nosotros conocemos como la liberación del pueblo de Dios en Egipto. Pero ¿qué hizo el pueblo de Israel? Clamó a Dios. Clamó. Pidió la justicia de Dios. Y el Señor se acordó del pacto. Y hoy, cuando tú pidas la justicia de Dios, el Señor se va a acordar de la sangre preciosa de su Hijo, derramada en el monte de la Calavera, en el Calvario, que dio por toda la humanidad. Pero si tú clamas a nuestro Dios,
Él promete responderte. Ahora yo les pregunto, ¿será que un muerto puede clamar? ¿Qué dicen ustedes? ¿Un muerto puede clamar? No, un muerto no puede clamar porque el muerto está muerto. Pero noten lo que dice en Génesis 4:10. Vean lo que dice en Génesis 4:10, que esto me resume la justicia de Dios. Y el Señor Todopoderoso le dijo, ¿qué has hecho a Caín? Y le dice, la voz de tu sangre, la voz de la sangre de tu hermano Abel, clama a mí desde la tierra. La voz de la sangre de tu hermano Abel clama a mí desde la tierra. ¿Qué está haciendo la sangre? Porque Abel ya estaba muerto, no podía clamar. La sangre derramada pedía la justicia de Dios. Ese es un clamor de justicia. Y así, todas las aberraciones que se han hecho en este mundo piden la justicia del Eterno. Lo podemos leer en Apocalipsis 6, 9 al 10. Apocalipsis 6, 9 al 10. Cuando estamos hablando del quinto sello. Apocalipsis 6 del 9 a 10 dice, cuando abrió el quinto sello, que tiene que ver con el tiempo de la persecución, con el tiempo de la Inquisición, con el tiempo en que la Iglesia Católica masacró a millones de personas porque no creían en ese sistema apóstata. Cuando abrió el quinto sello, vio bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y el testimonio que tenían. Y clamaban, ¿qué hacían? Clamaban a gran voz, diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre? ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas? Moderadores, por favor, bloqueen y saquen al que está molestando. Y clama, gracias, Ixenia. Ixenia, todo el mundo le cayó. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Estaba esa sangre pidiendo la justicia de Dios. ¿Todavía lo está? Va a llegar esa justicia en algún momento, mis queridos hermanos. Y todas estas personas muertas en el tiempo de la Inquisición, mis queridos hermanos, todas estas personas que fueron atropelladas por creer en el Señor Todopoderoso y por no renegar su fe, tienen un pago para este sistema y a estas personas que persiguieron a estas personas. Ahora, lo que más me extraña es que hoy los religiosos se unen a este poder perseguidor, haciendo un preámbulo. Los sistemas religiosos se están uniendo a este poder en lugar de clamar la justicia de Dios. Hay una cita muy interesante que dice, Roma nunca cambia. La misma Roma que persiguió a Salvador y la misma Roma que está hoy en el Vaticano, que persiguió a los fieles, es la misma que te va a perseguir a ti si tú eres fiel en el último tiempo. Roma nunca cambia. No podemos ver cómo la iglesia romana puede exonerarse de acusación de idolatría. Y esa religión que los protestantes
hoy día están comenzando a considerar tan favorablemente y que eventualmente se unirán con el protestantismo, y hoy lo vemos. Sin embargo, me dice esta cita, esta unión no ocurrirá un cambio en el catolicismo, porque Roma nunca cambia. Pretende ser infalible, pero no vaya. Quien cambiará será el protestantismo, que es lo que vemos hoy. Quien cambiará serán los que dicen llamarse protestantes, que no protestan, que guardan las tradiciones de Roma, como un día de reposo espurio que pone la nación de Roma como día de descanso cuando dicho el séptimo. Todo aquel que siga el domingo como día de descanso está bajo la marca de Roma, bajo el poder de Roma, y dirigiéndose por lo que diga, no lo que diga Padre Santo. La verdad os hará libres. Y no se enojen conmigo, pero revisen que lo que dice la enciclopedia católica, que el domingo marca autoridad, eso es lo que dicen ellos. Y los que han cambiado son los protestantes, siguiendo tradiciones de Roma, siguiendo Navidad, siguiendo días festivos, todo esto, y ellos lo reconocen como marca. Ahora, la justicia de Cristo está resumida en un mensaje. Este mensaje está en Apocalipsis 14:9. Es el mensaje de la justificación por la fe, el mensaje del tercer año, el mensaje que te llama a reconciliarte con nuestro Dios. Ese es el mensaje que se debe predicar hoy. Y el centro del mensaje es la justicia de Cristo. Ahora, lo más interesante de esto es que, ¿por qué la justicia de Cristo? Porque en este mensaje, mis queridos hermanos, tú exaltas la ley de Dios, tú exaltas adorar solamente al Creador, tú exaltas unirte solamente al Creador y seguir al Creador por donde quiera que va. Pero este mensaje te advierte de la falsa adoración a la bestia, a la imagen y a la marca. La bestia en Apocalipsis representa el sistema papal. La imagen representa la unión del protestantismo con el catolicismo en lo que se llama ecumenismo o el nuevo orden mundial, que es la unión política, religiosa y económica. Entonces vemos esto claramente, y este mensaje que el centro es la justicia de Cristo. ¿Por qué? Porque yo debo predicar de esto, alertando a las personas a seguir los mandamientos de Dios. Yo tengo que enseñarle a las personas que hay un personaje intercediendo como sacerdote allá en el santuario celestial, en medio de un Yom Kippur o un juicio que se está celebrando, esperando que tú te arrepientas. Eso es lo que quiere el Salvador. El Salvador quiere que tú procedas a arrepentimiento. Pero hoy los pastores, hoy los hermanos, hoy todo el mundo en las plataformas de TikTok lo que les importa son batallas, ver cuál gana, ver cuál conoce más, pero nadie ama el arrepentimiento. Pues este live es para entendidos y para gente despierta. Estamos llamando a las personas a arrepentimiento. Dios te guarde, Daisy Mogollón también. Hoy te está llamando el Señor a que tú, a pesar de tu imperfección, a pesar de que tú hayas quebrantado la ley, a pesar de que tú estés en la cárcel, tal vez viendo este video, y digas, pero hermano Jeremy, yo maté, yo cometí homicidio, yo hice esto, yo me siento sucio, yo hice cosas horribles. Pues yo te quiero decir la buena nueva, mi querido hermano. No hay pecado que el Señor no pueda perdonar. No hay pecado que el Señor no pueda perdonar.
Y si tú has transgredido la ley de Dios, el Señor te dice, mira, aquí está mi sangre preciosa. Yo morí por ti, en sustituto por ti, y te quiero hacer puro y perfecto y santo. Esa es la justicia de Cristo. Y todos podemos alcanzarla simple y sencillamente arrodillándonos e ir al Señor Jesucristo en adoración, en oración, perdón. Y decirle al Señor, al Padre amado, por en medio del Señor Jesucristo, Señor, perdóname. He pecado contra ti, contra el cielo. Pero te pido perdón, oh Señor, porque he hecho las cosas mal. He cometido adulterio, he fornicado, he mentido, me he postrado a ídolos, he adorado a otros dioses, he matado, he codiciado, he hecho lo malo a mi hermano, he hecho lo malo delante de ti, oh Padre. Te puedes desgarrar todo el corazón clamándole a Dios, pero pídele su justicia, y el Señor extiende su manto de justicia sobre ti y te dice, vea, fulano, mi querido hermano, yo extiendo mi manto de justicia sobre ti para que el Padre te vea a través de mí, te vea limpio. Entonces, cuando el Padre te ve a ti, ve el manto de justicia de Cristo y te ve perfecto. Hermanos, es que no comprendemos esto. Por eso es que David en la Biblia dice que fue perfecto conforme al corazón de Dios. Pero si David tergiversó, David reventó la ley de Dios, mató a Urías, codició a Betsabé, se robó a Betsabé, la hizo su mujer, mintió. ¿Cómo puede ser David conforme al corazón de Dios? Porque David en el Salmo 52 desgarró su corazón, clamó a Dios, le pidió su justicia y le dijo, límpiame, Señor, límpiame con hisopo, purifícame más blanco que la nieve. Señor, es tu justicia, es tu misericordia, no es la mía. Entonces el Señor Jesucristo toma su manto de justicia y lo pone sobre David. Y el Padre amado, cuando ve a David, ve a Cristo. Ve el manto de justicia de Cristo y lo ve perfecto ante sus ojos. Por eso dice la palabra de Dios, sed santos como yo soy santo. ¿Y qué es ser santo? Cuando la presencia de Dios está en mí. Y cuando tú invitas a morar a tu Padre amado, al Espíritu de nuestro Padre en tu corazón, tú eres santo, eres perfecto. No por tus méritos, sino por los méritos de Cristo Jesús, que nos dio en la cruz del Calvario. Eso es pedir la justicia de Dios. Señor, ayúdame que soy malo. Señor, ayúdame que he pecado contra ti. Señor, ayúdame porque quiero ser mejor. Eso no lo predica. Eso lo dice. Y Señor, está esperando ese arrepentimiento en tu corazón. Ese Señor murió en una cruz con los brazos abiertos para que tú lo alcanzas a Él y Él pueda ser tu abogado en medio de la corte suprema del Padre Celestial y representarte. Amén. Representarte. Eso es lo que quiere el Señor. Ahora, ¿cómo vamos a ir a un juicio? Cuando tenemos un abogado. Yo no puedo ir a un juicio si tengo abogado. Escuchen esto. Todas las personas que han confiado en los méritos de Cristo, escuchen, han cambiado su vida en Cristo Jesús, han guardado la ley del Padre en Cristo Jesús, obedeciendo. Todas estas personas han firmado un contrato con ese abogado. Ahora ese abogado te representa porque tú lo has reconocido como abogado e intercesor tuyo. Pero toda aquella persona que no reconoce a Cristo como su Salvador personal
ni siquiera va a tener juicio. Va a ser impío. Solo los justos van a pasar juicio. Solo los justos, no, solo los que han cogido a Cristo como su Salvador personal. Los impíos no pueden ir a un juicio sin abogado. Ninguna persona que no acepta a Cristo como su Salvador personal puede ser representado en el juicio. Eso no lo saben las personas. Por lo cual, por sus obras, de una vez va a ir a la izquierda de ese juicio. Ahora Dios está haciendo una obra de separación hoy en día. Y Dios está viendo a los que claman. Está escuchando a los que claman. Está escuchando a aquellas personas que están diseminadas por el mundo como un remanente. Y están diciéndole, aquí está tu iglesia, Señor. Y no es un templo de piedra, es un templo de carne, es mi corazón. Amén, León de Judá. El mensaje del tercer ángel es decirle a las personas, no adoren a la bestia, no adoren a la imagen, ni se dejen marcar por este sistema. Adoren al Padre, adoren al Señor Todopoderoso y crean en el Hijo Señor Todopoderoso también, porque está intercediendo por ti y por mí. Eso es lo que quiere el Señor. El Señor no quiere que conozcas tanta letra, tanto idioma y tanta cosa. El Señor lo que quiere es tu arrepentimiento. Yo veo muchas personas que enfatizan tanto que el hebreo, que mire, que vamos a estudiar hebreo, esto, aquello y lo otro. ¿Para qué? Si los mismos judíos que hablan hebreo no conocieron el tiempo de su visitación. Yo tengo que hacer caso al Santo Espíritu de Dios que me conduce en este momento. Ese es el que me conduce, ese es el que me lleva. Y en ese clamor que estamos pidiendo la justicia de nuestro Dios. Ahora, hay un mensaje muy interesante. Dice que cuando sea proclamado el mensaje del tercer ángel, crecerá y crecerá como está creciendo ahorita, hasta convertirse en un fuerte clamor. ¿En qué se va a convertir el tercer ángel? En un fuerte clamor. ¿Y qué va a hacer ese pueblo remanente? Pedir la justicia de Dios. Y a medida que la obra final sea acompañada con gran poder y gloria, que es el Espíritu de Dios que le va a dar fuerza al mensaje del tercer ángel de Apocalipsis 14:9. Escuchen quiénes van a participar del Espíritu de Dios. Los fieles hijos de Dios. Los fieles hijos de Dios participarán de esa gloria. ¿Cuál gloria? El Espíritu de Dios derramado como lluvia tardía. ¿Y qué es la lluvia tardía, hermano Jeremy? Es la continuación a la lluvia temprana. Las lluvias en el tiempo de Israel eran muy buenas para la cosecha. Escuchen esto. Siempre necesitaba una lluvia para que los terrenos estuvieran suaves y que la semilla podía ser sembrada y así fecundar. Pero también se ocupaba la lluvia tardía para cosechar. Eso es muy importante. Y la lluvia temprana prácticamente se dio en Pentecostés con la prédica del Evangelio. Y estos personajes empezaron a sembrar el Evangelio por todo lado. ¿Cuántos discípulos? 12. Y el apóstol Pablo y todos los que se adhirieron a estos claramente. Entonces, lo bonito del caso es que a nosotros nos toca la parte de predicar el mensaje al final. Y Dios está escogiendo personas. Y no personas de universidades, ni graduados en institutos de enseñanza, ni en la Universidad de Montemorelos, ni de Harvard, ni de ninguna de eso.
Dios está escogiendo personas humildes para predicar el mensaje de salvación. Y Dios les dice a todos que somos una gran familia. Ni de Yale, dice. Amén. Amén. Habacuc. Y hoy dice a todas las personas que hoy día predican el evangelio sin sistema religioso, les dice: sigan predicando y sigan clamando, porque la lluvia tardía o el Espíritu de Dios es la que nos va a revivir y nos va a fortalecer para que tú y yo podamos pasar por el tiempo de angustia, hermano Cruz. La lluvia tardía es el Espíritu Santo. La lluvia tardía es el Espíritu Santo. Ahora, ¿sabían ustedes que siempre ha habido un clamor? Y ese clamor también lo tuvo Elías. Muy interesante esto. El clamor de Elías se reveló por la gran apostasía que había en el pueblo. Y en 1 de Reyes 18:21 dice: y acercándose Elías a todo el pueblo, 1 de Reyes 18:21, dijo a Elías, Yale, la Universidad de Yale, de ahí salen los Skull and Bones, justamente una sociedad secreta. Acercándose Elías a todo el pueblo, le dijo al pueblo, porque el pueblo estaba en media apostasía, estaba adorando a Baal, y los profetas de Baal, pues prácticamente venían de la conducción de Jezabel, esa mujer que realmente contaminó a todo el pueblo. Acab, el líder que prácticamente tenía que llamar la pauta, pero lamentablemente, hermanos, es un líder que se vendió igual como los líderes de hoy. Y Elías se acercó al pueblo y les dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, el Padre Celestial, seguidle. Y si Baal, id en pos de él, síganlo a él. Y el pueblo se quedó callado y no respondió palabra. Hoy están igual. Hoy quieren seguir la gran mayoría a Baal, al papado, a Baal, al mundo, a las fiestas del mundo, al vacilón, a la cantadera, al baile, al despilfarro, a la apostasía. Pero hoy les digo en el nombre de Jesús, ¿a quién sigues? ¿A Dios? ¿Al Padre Celestial? ¿O al Baal de hoy? ¿O al sistema ecuménico mundial? Podemos decirlo así. Y el pueblo no respondió palabra porque estaba indeciso, no sabía. Y en 1 de Reyes 18:30 me llama la atención lo que hace Elías. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: no pueden nadar en dos aguas, correcto y serio. Acercaos a mí, les dice a todo el pueblo, vengan, escuchen. Y todo el pueblo se le acercó. ¿Y qué fue lo primero que hizo Elías? Elías llegó y arregló el altar del Señor que estaba arruinado. Arregló el altar que estaba arruinado. ¿Y por qué estaba arruinado? Porque no estaban adorando al verdadero Dios. Estaban adorando sistemas ecuménicos, estaban adorando una trinidad pagana. Estaban adorando todas las aborreciones del momento. Estaban prácticamente, mis queridos hermanos, zambullidos en la apostasía hasta aquí, que olvidaron el altar del Señor Todopoderoso. Y en 1 de Reyes 18:37 al 40, correcto, no podemos ser casi cristianos porque seríamos totalmente perdidos.
como dice mi esposita Ixen. Y dice Primera de Reyes 18, 37 al 40. Y escuchen el clamor de Elías. Y hermanos, este clamor a veces, los que predicamos el mensaje del tercer ángel, en este último tiempo, a veces oramos así. No sé si tú has orado así. Pero mira la oración de Elías en Primera de Reyes 18, 37 al 40. Y le dice Elías al Señor: respóndeme, oh Padre Celestial, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Señor Todopoderoso, Creador, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Estaba arreglando la adoración de ellos. Estaba arreglando su amor por el Dios Todopoderoso. Y cuando yo amo a Dios, yo le guardo sus mandamientos. Y eso es lo que hacemos muchos. Hablamos de la santa ley de Dios para que te obedezcas, porque el cumplimiento de la ley es el amor. El cumplimiento de la ley es el amor. Entonces cayó fuego. ¿Qué representa el fuego que cae del cielo? El fuego de Dios, el Espíritu de Dios, la lluvia tardía. Hagan el paralelo ustedes. Entonces cayó fuego de Dios y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja, porque habían regado bastante agua. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Yahweh es el Dios. Yahweh es el Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos lo prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón y allí los degolló. ¿Saben por qué se llama el monte Carmelo? Porque ese monte realmente se llama el monte de la degolladura. Porque ahí murieron muchos apóstatas adorando a Baal. Y ahí hay un montón. Qué importante es arreglar el altar nuestro. El altar nuestro no es el que está en el sistema religioso. Aclaro. El altar nuestro es tu corazón, mi querido hermano. Y tu corazón se arregla cuando realmente amas a Dios. Juan 14, 15 dijo Jesucristo: si me amáis, guarda mis mandamientos. Y cuando tu relación con Dios está en obedecer su santa ley. Este pueblo habían abandonado al Dios verdadero por creer en Baal, un ídolo, otro Dios. Y las costumbres que tenían ellos eran degradantes. Hoy en día, muchos de los que se llaman cristianos han abandonado al Dios verdadero. Lamentablemente. Porque creen amar a Dios, pero no le obedecen. Así no se aman. Así no se aman. Cuando su madre los estaba criando a todos nosotros, porque sé que a todos en algún momento nos crió una madre, o una abuela, o una persona, figura materna. Y esa madre te decía: tienes que seguir las normas del hogar. Levántate, tiende la cama, cepíllate, siéntate a desayunar. Esas eran las normas, prácticamente, en ese hogar que estoy hablando ficticiamente. Pero si tú amabas a tu mamá, tú te levantabas, tendías la cama, te cepillabas y te sentabas a recibir el desayuno. Pero si tú no amabas a tu madre, tú te levantabas,
te jugabas un poco de PlayStation, te ibas a jugar fútbol y no desayunabas. ¿Qué hubiera pasado con esa madre? Pues te llama a capítulo y te castiga. Tenemos un Dios que nos ama, pero Él nos dio la pauta de vivir en este mundo. La ley de Dios es un manual de amor. Te dice no, 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 porque te puede dañar a ti si no lo cumples. Hagamos de la obediencia a Dios el centro, para así tener el derecho de pedir las promesas de Dios que se cumplan en nosotros. ¿Cómo puedes pedir las promesas de Dios en ti si tú no obedeces? ¿Correcto, Eliseth? Juan el Bautista también clamó. ¿En serio, hermano Jeremy? Sí. Mateo 3, 1 al 2. Vea lo que dice la palabra de Dios. Y en aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, diciendo, ¿cuál era el mensaje de Juan? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es el mismo mensaje que debemos dar hoy. Pero la gente no quiere arrepentirse. La gente quiere andar en desacato a la ley de Dios. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y en Mateo 3:3 dice, pues señalándose Juan, es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo, voz del que clama en el desierto. ¿Y qué hacía Juan? Preparar el camino del Señor y enderezar las sendas de aquellos. Y a muchos no les gustó el mensaje de Juan. Muchos llegaban a bautizarse porque era un hombre que se vestía con piel de camello, un cinto a la cintura, comía langostas, y no estoy hablando de moluscos, sino estoy hablando de animalitos de esos que brincan, langostas, que en un momento son plaga. Miel silvestre, llevaba una alimentación correcta, no comía animales impuros, ni cosas que hacían daño al templo del alma. Y toda la gente lo odiaba por eso, porque era medio raro y predicaba fuerte y llamaba arrepentimiento. Y dice Mateo 3:7 al 12, Mateo 3:7 al 12, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras. ¿Sabe qué les estaba diciendo realmente? Hijos de Satanás. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Un hombre vestido con piel de camello, humilde, que vivía en el desierto de Judea, llamaba a los fariseos orgullosos, que andaban vestidos de un montón de cosas, lindos y hermosos por fuera, decía Jesucristo, y los llamaba arrepentimiento. Y les decía, no penséis decir que dentro de vosotros mismos Abraham tenemos por padre, porque ellos decían que se sentaban en la cátedra de Moisés y de Abraham, y que Abraham era el padre de ellos, cuando el padre Abraham fue un ejemplo de fe. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras, y las piedras eran los gentiles. Eso representa las piedras, porque los mismos judíos le llamaban piedras a los gentiles. Y así pasó. Hay una cita que dice, cuando una iglesia no le es fiel
al Señor, el Señor no puede trabajar con ellos. Otros son escogidos para llevar importantes verdades. Ponga atención. Y si estos otros no purifican su vida de toda acción incorrecta, dolorosamente el Señor los afligirá y los hará motivo de vergüenza. El pueblo de Israel fue escogido para llevar un mensaje al mundo. Y en el tiempo de Salomón se dividió ese pueblo de Israel. 10 tribus para Jeroboam y 2 tribus para Roboam. Las 10 tribus de Israel las disiparon el gobierno asirio y quedaron 2 tribus en Jerusalén, que era Judea y Benjamín, y los levitas dentro del templo. Y aún así, el sacerdocio levita se fue debilitando y se metió la ideología de los fariseos, y algunos saduceos eran levitas, algunos, no todos, pero eran mínimos. Y cuando vino el Señor Jesucristo, encontró toda esta pobredumbre dentro de eso y mandó al precursor, que era Juan el Bautista, con un mensaje como el mensaje del tercer ángel que tú y yo debemos predicar. Es que es un paralelo. Juan el Bautista predica como lo hizo Elías. Jesucristo dijo, ya Elías vino, y se refirió a Juan. Pero sabían que el espíritu de Elías va a venir en el último tiempo, y no es que va a venir Elías como dicen algunos, ni Moisés. El que va a venir es el Espíritu de Dios en forma de lluvia tardía para muchos en el último tiempo, para levantar el estandarte de la verdad. Y Juan le decía esto, y le decía, ya está también el hacha puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua, o sea, yo vengo a preparar el camino para arrepentimiento, les decía Juan. Pero el que viene tras de mí, que era el Señor Jesucristo, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano. Su aventador está en su mano, que tiene que ver con la escogencia del trigo y la cizaña. Y limpiará su era, para los que estudiamos el trigo y la cizaña el sábado. Y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará, porque el fuego que nunca se apaga en la Biblia representa justicia divina. Y Juan clamó a nuestro Dios, y clamó en un mensaje, mis queridos hermanos. Y esto es lo que la gente hoy no entiende. En Ezequiel 14:6 se hace una advertencia al pueblo idólatra. ¿De cuál? ¿De quién era? De Judá. Por tanto, le dice Dios al Padre Eterno a Ezequiel, por tanto, di a la casa de Israel, así dice nuestro Creador, el Señor: convertíos y volveos de vuestros ídolos, y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. ¿Y qué hicieron? Pueden leerse Ezequiel 8, léanselo todo en su casa, para que ustedes vean las abominaciones que se estaban dando en el pueblo de Judá. ¿A dónde? En el templo. ¿No era el templo dedicado a Dios? Sí. Pero este pueblo empezó a irse tras la aberración y empezó a poner y a meter idolatría dentro del pueblo. Habla de una gran imagen de celo que provocaba ira a nuestro Dios. Habla que dibujaban reptiles en las cámaras secretas. Habla de que los líderes adoraban
a Tamuz. Las mujeres lloraban a Tamuz. ¿Quién es Tamuz? Justamente el que nació el 25 de diciembre. El hijo de Semiramis. La abominación que tenía que ver con el sol. Y también dice que los líderes en sus cámaras ocultas adoraban toda clase de ídolos abominables y le daban la espalda al templo y se postraban al sol. Lean Ezequiel 8. Cualquier parecido a hoy no es mera coincidencia, es que la historia vuelve y se repite. La apostasía que hubo en Israel vuelve y se repite hoy. Por eso yo no tengo que estar viendo para Israel, yo tengo que estar viendo para el Señor, pidiendo y clamando a Él justicia, al Dios Sol. Correcto. Entonces esto es muy importante. Entonces, cuando viene Ezequiel 9:4 que dice que vienen unos verdugos, que esos verdugos no es más ni menos que el gobierno babilonio, al mando de Nabucodonosor, que se metió a Judá en tiempo de Jeremías y destruyó todo eso y se llevó los vasos del templo y se destruyó el templo, destruyó prácticamente todo Judá y se llevó cautivos a varios hombres. Unos de ellos eran Daniel, Sadrach, Mesac, Abednego, o Ananías, Misael y Ananías, Zacarías, ya se me olvidó. Hermanos, otro de ellos era Ezequiel por el río Quebar y Jeremías, los tres jóvenes hebreos. Jeremías quedó ahí lamentándose en Judá porque no le hicieron nada, porque estaba sellado. Jeremías era uno de los sellados, Ezequiel también, Daniel también, y los tres hebreos estaban sellados por Dios. ¿A dónde dice eso, hermano Jeremy? Ezequiel 9:4, pueden buscarlo. Y escuchen lo que dice, y le dice el Creador: pasa por en medio de la ciudad. Oiga, por en medio de Jerusalén, Judá, y ponles una señal en la frente, un sello, a los hombres, y escuchen bien, que gimen y que claman. ¿Qué hacen estos hombres? Gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y justamente en medio estaba el templo. Qué interesante. Qué interesante. ¿Qué hacían estas personas para ser selladas? Gemían y clamaban, pedían la justicia de Dios, porque el templo de Dios había sido profanado. Eso era. Había sido profanado por las abominaciones, la idolatría, porque la idolatría es abominación para nuestro Dios. Imagínense ahorita, ¿qué será el ecumenismo para nuestro Dios? ¿Qué será el ecumenismo? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué representa el ecumenismo para nuestro Dios? Una abominación de las más grandes. Y puede ser un tipo de abominación que pueda desolar. Y va a desolar. Por eso el Señor nos habla de la abominación desoladora. Se cumplió en el año 70, no con Antíoco Epífanes, como dicen algunos. Ahorita más tardito, hermano, que estoy a medio prédica, para seguir el ritmo. La abominación, hermanos, es lo que han entrado dentro de los sistemas religiosos. La amistad con el pueblo idólatra, traer la idolatría de allá dentro. Si lo pueden escribir, Santiago 4, 4 y 5, les agradezco. Ahora,
Lo más interesante, que estos hombres gemían y clamaban a causa de las abominaciones. No que participaban de las abominaciones. Y para usted estar clamando de las abominaciones, usted no tenía que estar dentro del templo. Vamos a buscar esa cita del León de Judá. Santiago 4:4-5. Santiago 4:4-5. Oh almas adúlteras, dice la palabra de Dios, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Amén. Gracias, hermano León de Judá. Ahora, vea lo que dice para aquellos adventistas que dicen que hay que quedarse dentro de la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué toco a los adventistas? Porque esto es el cuento que me lo dicen siempre. Dice, hay que quedarse dentro de la iglesia adorando, que Dios hará su obra. No. Quien está con el mundo no está conmigo. ¿Correcto, hermana Sol? Así es. Y vea lo que dice. En un comentario bíblico adventista, pongan atención en la visión, refiriéndose a eso, de la visión de esta señal. La señal era sin duda literal, pero su significado atañía plenamente al carácter. Tenía que ver con el carácter esa señal. El carácter de Dios en nosotros. El mensajero, correcto. El mensajero no debía prestar atención a la alcurnia o a la oposición. Podía ser dirigente, podía ser un pastor. No debía prestar atención ese ángel que daba el sello, sino que solo debía poner la señal, escuchen, a quienes gimieran y clamaran por la pecaminosidad que prevalecía, y escuchen, y se mantuviesen alejados de ella. ¡Wow! Hasta los propios libros de ustedes lo dicen, y ustedes dicen, no hay que salir, hay que quedarnos aquí adentro en un sistema ecuménico mundial. Y esto es una denuncia. Los pastores ni estudian. Cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina sobre ellos. Correcto, Sol. No quieren salir. Quieren estar ahí. Se aferran a sus templos. Se aferran a las mentiras, a la apostasía, al ecumenismo. Y si Dios vio, nuestro Padre Celestial, vio la apostasía, la abominación. La apostasía y la abominación en el templo de Jerusalén, hecha por los líderes. Si Dios vio esto, ¿qué tal lo que está viendo nuestro Padre Celestial Creador hoy en día, el ecumenismo? Dentro del sistema, en un sistema ecuménico, yo no puedo clamar y gemir, porque estoy siendo partícipe. Por eso lo que puso la hermana Sol, Apocalipsis 18:4, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe, para que no seáis partícipe, para que no seáis partícipe de sus pecados. Tú tienes que salir del sistema. Si tú te mantienes dentro del sistema, eres cómplice del sistema y de sus plagas. Correcto, gracias. Y la primera plaga, casualidad, van a pedirle a Dios después que no haya redención. Correcto, ya se ha terminado el fin del tiempo de la gracia. Hermanos, ya el fin del tiempo de la gracia se va a terminar. Ya lo estamos viendo. ¿Qué dijo Jesús? De la higuera aprended, de sus ramas tenemos que aprender. Ya estamos viendo todas las cosas. Hermano, ¿qué quiere decir salir con salir del sistema? Salir de todas las religiones que están en sistemas ecuménicos, mi querido hermano Pedro. ¿Y cuáles son? Todas. Todas están en ecumenismo. Pentecostales, cuadrangulares, todas. Mi hermano Pedro. Todas. Lamentablemente, hermano, no puedo meter la mano por ninguna porque ya me he dado cuenta que todas están. Entonces, yo tengo que estar alejado de ello. Y entonces estas personas fueron selladas, pertenecían al pueblo de Israel, pero fueron selladas
para que salieran. Y miren, y dentro de los sellados estaba Jeremías, que no lo tocaron. Nabucodonosor no lo tocó. El rey Sedequías sí lo había metido en una cisterna y le había hecho el daño, pero Nabucodonosor lo respetó. Ezequiel no fue tocado, fue llevado por el río Quebar. Entonces, ¿qué hago? ¿Sigo asistiendo a la iglesia del nombre de Jesús es evangélica? ¿Qué hago? Oro a Dios. Tienes que salir, hermano. Tienes que salir de ella. Apocalipsis 18:4. Salid de ella, pueblo mío. No puedes asistir. El Señor que quiere es una relación íntima con Él, que guarde su santa ley, que enseñes esto. Ellos eran profetas, nosotros no, dice Adán Sánchez. ¿Quiénes eran profetas? No solamente esta gente fue sellada, fueron muchos sellados. Muchos que fueron cautivos a Babilonia fueron sellados, fueron protegidos. No solamente ellos, hubo una gran cantidad de personas, ahorita no me acuerdo. El problema es cuando creemos en los líderes, como dice la hermana Sol. Creemos en los líderes, nos cortamos las venas por los líderes, mantenemos a los líderes, nos meten mentira y allá reunidos comiendo galletitas con té en la Universidad de Jesús Jesuita o en la sala Nervi del Vaticano. ¿Saben cuál es esa sala Nervi? Wow, eso da miedo verlo. Una sala que tiene cabeza de serpiente. Y adentro, lo que tienen adentro, tienen una figura de serpiente en toda la sala con colmillos y todo, y el Papa se sienta ahí en el centro. Si alguno no la ha visto, me dice, hermano, quiero verla y se la enseño. ¿Y sabe qué hay adentro? Adentro hay un Cristo, y cumplen el primero, casi todos. Bueno, dice el libro de Santiago, hermana Sol, Santiago 2, que cualquiera que guardara la ley más ofendiera en un punto se hace culpable de todos. ¿Ah? La sala Nervi, hay un hecatombe nuclear allá y dice, ese es Cristo en un hecatombe nuclear, en un Cristo atómico. Y cuando usted ve ese tipo que está ahí, ¿ah? ese tipo que está ahí, es una serpiente, hermanos. Ahora, los que hablan en el último tiempo, quiero aclarar esto, hablan las profecías y todo, pues prácticamente están hablando lo que tienen que hablar los profetas o ratificando lo que dijeron los profetas. Hoy en día estamos ratificando lo que dicen los profetas. Se coloca la señal sobre todos los que gimen, entiendan esto, y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen. Quienes pertenecen a este grupo se caracterizan por la profunda angustia que sienten debido a las divisiones que existen entre los que afirman que son seguidores de Dios. Se lamentan y afligen sus almas porque en los sistemas religiosos hay de todo: avaricia, egoísmo, engaños. Se sienten incapaces de detener la marea de iniquidad y se llena de dolor el alma. Por eso es que nosotros clamamos. Y la gente se enoja. ¿Acaso que soy profeta? Pues tienes que predicar. ¿No te dijo el Señor Jesucristo, ir por todo el mundo y predicar ese evangelio? ¿Y cuál era el evangelio que había a predicar? ¿Qué fue lo que dijo Pablo? ¿Qué fue lo que dijo Pedro? Lo mismo que estamos diciendo. No es que el evangelio haya sido otro. Porque si bajare un ángel del cielo y predicare un evangelio diferente, sea anatema, dijo el Señor, dijo Pablo. Aún yo, si les predicara un evangelio diferente, dijo el apóstol Pablo, que sea maldición yo. Anatema. Los que pertenecen a este otro sector procuran encubrir los males que existen y disipar la gran impiedad que prevalece por doquiera. Afirman que Dios es demasiado bueno, que nuestro Padre Celestial es demasiado bueno para hacer el mal. Así decían. En el templo, Dios no hará bien ni hará mal. Y se escondían.
Dicen que el Señor no hará ni bien ni mal. Aseveran que nuestro Padre Celestial no espera que el hombre alcance una norma tan elevada y que se satisfará con que el hombre tenga un mero deseo de hacer el bien. El Señor, el Padre Celestial, no puede modificar la norma, porque es la santa ley de Él. Ya está, ahí está el diluvio, correcto. Hacer eso equivaldría a hacer un cambio en lo que Él dijo, y el Señor no cambia. Eso es lo que siguen diciendo. El Señor no va a hacer, el Señor nos va a perdonar, el Señor es amor, nuestro Padre Celestial es amor. Piensan que la palabra de Dios es un libro de cuentacuentos. Ahora me llama la atención, claro, nosotros debemos ser el templo, Ron, correcto. ¿Se acuerdan que la parábola de las 10 vírgenes en Mateo 25, 6, dice que a la medianoche se oyó un clamor? Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Ese clamor, porque estamos hablando del clamor. Jesucristo es su Salvador. Ahora, Ron, lo que tienes que hacer es estar acorde con lo que pide el Padre Celestial en su palabra. Y dice que todas esas vírgenes estaban dormidas cuando se oyó a medianoche el clamor. Amén, Ron. Y a la medianoche dice, se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Según usted, ¿quién es el que da el clamor en el último tiempo? ¿Quién es el que pregona el clamor? No son los sistemas religiosos, porque están dormidos. Los sistemas religiosos están dormidos, dormidos en ecumenismo, dormidos en fiestas paganas, dormidos en Navidad, ahora están esperando el día de San Valentín. El que pega el clamor es el remanente. El remanente no está dormido. Mucha gente dice, el remanente está dormido. No, el remanente no está dormido. Dice en un libro muy interesante, justamente de los hermanos adventistas. Dice que de repente se despiertan las que dormían y saltan sobre sus pies, ven la procesión que avanza, alumbrada por las antorchas y alegrada por la música. Y escucha lo que oyen. Oyen la voz del esposo y la esposa. ¿Cómo? Pero mucha gente piensa que las esposas son las vírgenes. No, las esposas no son las vírgenes. Las vírgenes son damas de acompañante. Qué interesante esa parábola. La gente la entiende mal. Las vírgenes son las damas que van a acompañar a la esposa y al esposo. La esposa viene con el esposo clamando. ¿Y quién es la esposa? La esposa es su verdadera iglesia. Y cuando me refiero a iglesia es el remanente. Los que estamos clamando en el nombre del Señor. Por redes y por todo lado. Esa es la esposa de Dios. La que está esperando. La esposa del Cordero. Oyen la voz de la esposa y el esposo. Por eso cuando ellos entran adentro, se meten todo y se cierra la puerta. ¿Qué puerta se cierra? La de la gracia. Como se cerró la puerta en el arca de Noé, ¡pax! Y no fue un hombre que la cerró, fue el Padre Celestial. El olivo natural y los injertados. Amén. Los que han despertado, hermana Sol, porque hay muchos que están dormidos. Amén. Entonces clama, pide la justicia de Dios y enseña la justicia de Dios.
lo que quiere hacer Dios contigo. El Señor quiere perdonarte a través de la sangre de nuestro amado Jesucristo. Porque Él es el Cordero Pascual. Él quiere perdonarte por medio del intercesor. Pero hay muchos que no creen ni en el intercesor ni el Padre. ¿Qué juicio van a tener? Si no tienen abogado tampoco. ¿Entienden? La relación de Cristo y el remanente de su iglesia tiene que ser muy íntima y sagrada. Él es el esposo y el remanente es su esposa. Él es la cabeza. Y el remanente, la iglesia, porque esa es la verdadera iglesia, es el cuerpo. Ahora, con esto termino el live, para honra y gloria de nuestro Dios. Ha estado muy interesante el live, ¿verdad? Hay una carta escrita por estos mismos hermanos. ¿Pero por qué la recalco? Porque dicen cosas interesantes, pero no, ellos no las cumplen. Escucha lo que dice, y va con lo que dijo la hermana Sol, que entró antes, que dijo que los falsos profetas claman paz y seguridad. Y escuchen que tiene muchos pies y cabeza con lo que estamos hablando. Dice, mientras los falsos profetas, que hay bastantes, claman paz y seguridad y tratan de apaciguar la conciencia de los pecadores, diciéndoles, no se alarmen, todo saldrá bien. La voz de los siervos de Dios debe despertar a los que están dormidos. ¿Cómo? Clamando. Vendrá destrucción repentina sobre toda alma que no esté despierta, velando y anticipando la aparición del Señor en las nubes de los cielos. Es antes que se debe clamar. El mensaje del tercer ángel será proclamado con todo poder y la tierra será alumbrada con su gloria. El Espíritu de Dios, por medio de un conocimiento, está alumbrando mentes hoy en día que se están preparando para la hora de su venida. El mensaje de advertencia hoy en día debe llevarse a cada nación del mundo. Satanás está siempre activo para obstruir el camino. Debemos ser sabios o él va a prevalecer. ¿Y a dónde dice eso, hermano Jeremy? Vamos a buscar Apocalipsis 18:1. Miren qué bonito, hermanos, cómo hemos llevado este tema. Primeramente hablamos de pedir justicia, que el mensaje del tercer ángel es justicia. Y aquí me tengo un cuarto ángel o cuarto mensaje que viene hacia nosotros, que representa el Espíritu de Dios. Dice, después de esto, vi a otro ángel o otro mensaje descender del cielo. ¿Cómo viene? Con gran poder. Y la tierra fue alumbrada con su gloria. ¿Qué pasó con la tierra? Fue alumbrada con la gloria de nuestro Dios, su Santo Espíritu. Y dice, escuchen, y clamó. ¿Quiénes son los que van a clamar? Nosotros, que con el Espíritu de Dios vamos a predicar el mensaje de advertencia a este mundo. Y clamó con voz potente, diciendo, escuchen, si no es este mensaje que nosotros predicamos aquí. Ha caído la gran Babilonia, todo el sistema de la religión apóstata. Y se ha hecho habitación de espíritus inmundos, demonios, guarida de todo espíritu inmundo
y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. ¿Por qué? Y aquí me dice por qué. Porque todas las naciones, todas las religiones, todo este orbe han bebido del vino, de la doctrina falsa, del furor de la fornicación, del sistema romano de la madre, de la Iglesia Católica. Y los reyes o los líderes de la tierra han fornicado, han tenido relaciones con el sistema papal. Ecumenismo, sí. Han fornicado con ella. Y los mercaderes, ¿cuáles son los mercaderos? Los que hacen negocio. Pastores, líderes, todos estos. Los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites, de sus doctrinas, de todo lo que enseña a ellos. Y escuchen, culmino con esta. Y dice el mismo mensaje: oí otra voz del cielo. Esa voz del cielo viene del Padre eterno, del Padre eterno, más claro que el agua. Y oí otra voz del cielo. Esa es la lluvia tardía que va a fortalecer al remanente en el último tiempo. Y oí otra voz del cielo que decía: pueblo, pueblo mío, queridos hermanos, los amo, dice el Padre. Salgan de ella. ¿Salgan de dónde? De Babilonia. Y entonces, ¿dónde está el pueblo? Metido en sistemas religiosos, engañado. Salgan de ella, pueblo mío, dicen. ¿Para qué? Para que no seáis partícipe de sus pecados. Claro, así lo dice. El Señor nos está haciendo un llamado con todo el amor, pidiéndonos que salgamos de ese sistema apóstata. No sé cómo explicarlo, hermanos. El Señor te está llamando. No soy yo. Yo soy un ser humano común y corriente. Pero el Señor te está llamando a ti de que salgas de ese sistema. Ay, hermano, y la Biblia dice que donde nos vamos a congregar. También la palabra de Dios dice que donde hayan 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí voy a estar. La iglesia eres tú eres templo del Espíritu de Dios. Tú mismo, tú haces la voluntad de Dios. Tú editas, tú pones videos buenos para que la gente empiece a despertar. Yo predico, yo edito, yo hago esto, yo trato de trabajar para mi Dios. Eso es lo que hay que hacer. Unirnos todos a este mensaje. No es un mensaje religioso, es un mensaje divino. Salgan de ahí, salid de ella, pueblo mío. Salid de ella, pueblo mío. Para que no seáis partícipes, para que no seáis cómplices, no de tus pecados, de los pecados de ellos. Porque si tú te unes a una ramera, un cuerpo eres con ella. Lo dice la palabra de Dios en el libro de Corintios. Fuera de cualquier religión o denominación, tenemos que estar todos nosotros, hermanos, tenemos que levantar la voz. Esto se está acabando. Vienen momentos difíciles y que no esperemos que lo que hagamos, que lo que no hicimos en tiempos de paz lo vamos a tener que hacer que en tiempos de dificultad. Porque vienen tiempos de persecución y la gracia se va a cerrar. La gracia se va a cerrar. Así que tú y yo debemos ser inteligentes. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día que debo rechazar todos estos sistemas idolátricos y tengo que decirle: Señor, gracias. Gracias porque me has llamado, Padre. Gracias, oh Padre Celestial, nuestro Creador, el único Dios verdadero, que nos has llamado y que nos has redimido de pecado por la sangre de tu Hijo amado, que murió como Cordero Pascual en la cruz del Calvario. Así como aquí había un santuario, arriba también hay un santuario. Así como aquí había un tiempo de expiación, Yom Kippur, allá arriba también se celebra un juicio. Yo tampoco, Sol, nosotros aquí ninguno. Aquí ninguno.
Aquí nos reunimos los Shabbat. En otra plataforma, los hermanos. Todo, hermanos. Y qué rico, nos sentimos bien. Díganme, hermanos, los que estamos en el grupo, ¿se sienten bien? Cuando nos reunimos, comentamos, estudiamos la palabra de Dios, analizamos, buscamos algo lindo en la palabra de Dios. Es precioso. Se siente. Es diferente, hermanos. Nos sentimos súper bien. Y si el Señor me dice, salgamos de esos sistemas religiosos, salgan hoy. Mis ovejas conocen mi voz y me obedecen, dijo el Señor Jesucristo. La verdad nos hará libres de ataduras. Yo no me canso de decirle que la palabra religión, yo sí, hermano, porque no sabía estoy que quiero salir. Pues salga, haga un acto de fe. Dígale, Señor, mi casa y yo serviremos a ti, oh Creador. A ti te queremos servir. Yo quiero servirte a ti, por lo cual dejo esto, porque me he dado cuenta de la gran verdad. Y empieza a nacer de nuevo. ¿Qué fue lo que le dijo Jesucristo a Nicodemo? Nicodemo era un hombre versado. Nicodemo conocía todo. Nicodemo sabía las profecías. Nicodemo estudiaba la Torá. Nicodemo tenía el Pentateuco. Nicodemo estudiaba a Daniel. ¿Correcto, hermana Sol? Nicodemo era un hombre versado. Pero entonces, ¿por qué Jesucristo le dijo, es necesario que nazcas de nuevo? Tenía que volver a comenzar a hacer una adoración diferente. Porque ellos estaban muy idolatrados por un sistema. ¿Entienden? Por un templo. Pero el Señor Jesucristo vino a enseñar otra cosa. Y bueno, eso es lo que nos quiere decir hoy en día, hermanos míos. Una nueva vida en nuestro Señor Jesucristo. Que Él está intercediendo por nosotros como abogado, dice la palabra. Como aquel sacerdote que empezaba y se ponía el unín y el turín en su traje y entraba al lugar santísimo una vez al año en el tiempo del Yom Kippur. Vaya, sí, claro que sí, hermano. Y empezaba a sacar, y empezaba a interceder por todas las personas. Ese sacerdote. Pero realmente él hacía una obra de intercesión. Y el Padre Celestial alumbraba uno de el unín o el turín. Y si el sacerdote moría dentro del templo, era que Dios, el Padre Eterno, no perdonaba. Usaban las campanitas para que la gente lo escuchara, porque nadie podía entrar al lugar santísimo. Inclusive lo amarraban por si acaso él moría, para no tener que entrar y jalarlo. Pero si el sacerdote moría dentro del templo, el Padre Celestial no había perdonado a nadie. Y le digo una cosa, mira la misericordia de nuestro Dios. Nunca murió un sacerdote en un servicio de expiación dentro del templo, no se registra. Siempre la misericordia de Dios esperando que todos prácticamente nos arrepintamos. Un abrazo, mis queridos hermanos. Dios me los bendiga y un placer haber estado con ustedes. Y quiero hacer una oración al Padre Eterno por todas las personas que pidieron oración, aunque todos deben orar en sus casas. Todos debemos orar. La oración puede mucho, la oración del justo puede mucho. Yo sé que muchos me dicen, hermano, ore por mí. Sí, está bien, pero todos debemos orar los unos por los otros. Yo oro por todos. Hermano Jeremy pregunta, hermana Liz, dime. Vamos a hacer la oración, hermanos. Vamos a hacer la oración. Espérame, hermana Liz, todavía no para hacer la oración. Vamos a orar. Poderoso Padre que estás en los cielos.
Santificado sea tu nombre por los siglos de los siglos, oh Padre amado. Te damos gracias por este precioso mensaje. Y a ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos, oh Padre amado. Te damos gracias por toda tu palabra. Te damos gracias por la Torá, por tu santa ley, porque mediante esa santa ley nos conduces a buen puerto, Señor. Rogamos el perdón por nuestras faltas, nuestros pecados, y ayúdanos a declarar con mucho entusiasmo, Padre Celestial. Ayúdanos a declararte siempre ante el mundo y a declarar tu santo evangelio y las buenas nuevas de tu venida con tu Hijo amado Jesucristo. Rogamos por este grupo maravilloso que tenemos diseminado por todo el mundo, por cada uno de ellos, por todos, para que tú, Señor, hagas maravillas en sus vidas y los puedas contagiar de tu Santo Espíritu, oh Padre Celestial. Gracias, Señor. Gracias por todo lo bueno que nos das y por lo contrario también. A ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios por su palabra. Gloria a Dios por sus amistades. ¿Quién era el obispo San Anastasio? Pues es uno de los tantos católicos que han habido, mis queridos hermanos. Y gracias a todos, hermana Daisy Cruz, hermana Sol, Dios te aguarde, aleluya. Luis Figueroa, a todos mis queridos amigos y hermanos, a los visitas, bendiciones, y que el Señor me los pueda llenar de su Santo Espíritu. A Dios sea la gloria por los siglos de los siglos, y al Dios el Padre, el Creador, a nuestro amado Padre. ¿San Rafael existe o no? Nada. Todos esos fueron hombres que le pusieron San. Esos son doctrinas católicas. San Ignacio tampoco, San Anastasio tampoco. Fueron hombres que la iglesia les puso San. Los santificó la iglesia, como hacen hoy. Bendiciones a todos. No creamos en doctrinas católicas, trinidades, ni nada de eso. Todos son doctrinas católicas. El Espíritu de Dios viene del Padre Santo. No es que son tres, como dicen. Hay que ser coherentes en eso. Dios me los bendiga y gracias por estar en este humilde live. Y bueno, aquí estamos, hermanos, para honra y gloria a Dios. Son las 7:30 aquí en Panamá, 7:28. Crean en Cristo que dio su vida por nosotros. Descansen, amén. Amén, Liz Hot, Vanessa Limones, Daisy Mogollón, hasta España. Hay gente de España, de Portugal, de Italia, pero a veces en Tranani, de Tailandia. La hermana Wendy, de Colombia, de Venezuela, de todo lugar del mundo están. Dios está despertando a las personas por medio de su Santo Espíritu. Hagámosle caso a ese Santo Espíritu de Dios que nos están llamando. Dice, el Espíritu y la iglesia dicen ven, dice el Apocalipsis. Según ustedes, ¿qué significa eso? El Espíritu y la esposa dicen ven, ven. La esposa es el remanente y el único que está llamando es el remanente a salir. Salgan de ahí, ven. Cuando usted está adentro, usted le dice, oye, ven, ven. Elizabeth Ramos, ven. Daisy, ven. Ixenia, ven. Es para que vengas. El Espíritu y la esposa dicen ven. Acuérdate siempre del Apocalipsis. Así que bueno, que el Señor los bendiga. 1:30 de la madrugada en España. Amén. Bueno, esos son ganas. Síganme ahí en YouTube, pues hay varias prédicas también para honra y gloria de Dios. Y los que pueden ver el live indiferido, lo ven en otro día, yo lo subo a YouTube nuevamente. Cuídense mucho. Gema, gracias.
Y a todos, gracias, que el Señor los bendiga y los guarde. Un placer para mí, y la honra y la gloria siempre de nuestro Padre Celestial. Cuídense mucho. Chao, chao, hermanos. Hasta luego. Amén. Amén. Hasta luego, Sol, Habacuc, Daisy. Chao. Hasta luego.